Un gobierno lleno de reformas. Llegamos al gobierno del cambio, cambios en todo el sentido de la palabra. Muchos se atreven a pensar que estamos refundando nuestro Estado, nuestro país. Quedan muchas dudas, hay bastantes especialistas y conocedores del tema que dicen de pronto este no es el camino, deberíamos corregir sobre lo construido y no deconstruir lo que ya se hizo. Quedan muchas preguntas y todas estas reformas van caminando poco a poco. Pero hoy quise aquí en este podcast traer a un invitado muy especial que hace pocos días fue bastante viral en redes porque se atrevió a ofrecer las llaves de su negocio para que desde el gobierno pues, se lo manejaran, porque se vino una reforma laboral que para muchos es muy compleja porque prácticamente está hecha a la medida de los sindicatos. Pero los sindicatos a su vez dicen que todas las reformas anteriores siempre habían sido hechas a la medida de los empresarios y que ellos no eran tenidos en cuenta. Pero van más dudas sobre este tema porque el mundo laboral ha cambiado. El mundo laboral, valga la redundancia, en el mundo ha cambiado. Ustedes han oído hablar de los nómadas digitales. Ya un muchacho puede trabajar donde quiera, ya un muchacho elige. Hay personas que tienen por vocación trabajar durante toda la noche o trabajar los fines de semana y descansar lunes y martes. Para la juventud ahora se acabó ese horario que teníamos nosotros los adultos metido en nuestra cabeza. De 8 a 12, de 2 a 6, eso se acaba. Desde la misma educación, esto ha ocurrido. Ya ustedes ven cómo la educación ahora es virtual. Ya no hay que ir al colegio, estar en el colegio todo el día o en la universidad. El mundo está cambiando. ¿Será que estamos montándonos en unas reformas de hace 30, 40 o 50 años que no han evolucionado y que no entienden el concepto actual? Podrá ser. Hoy con el doctor Halaby, pues vamos a hablar de ese tema que a usted lo preocupa. ¿Sigue usted dispuesto a entregar las llaves de su negocio? Nacho, es que en las condiciones que tenemos actualmente y con la reforma que está propuesta, va a ser prácticamente imposible administrar el negocio. O sea, lo que estamos perdiendo es la capacidad de los emprendedores, la capacidad de los independientes y la capacidad de los empresarios y los gerentes de las empresas de administrar y de manejar los negocios, o sea, de tomar decisiones en el momento clave. Lo hemos venido conversando con muchos empresarios, con un grupo de gente muy importante que tenemos dentro de una mesa que llama la Mesa de la Productividad y el Empleo, donde hay más de 23 gremios en este momento trabajando y entendiendo estas reformas y trabajando por construir una Colombia mejor. Colombia sin duda necesita una reforma laboral. ¿Cómo no? En un país que tiene el 60% de subempleo y de informalidad, es imposible que no tengamos necesidad de una reforma. Pero bajo estas condiciones en que la reforma está planteada, nosotros como administradores seremos incapaces de manejarlo. Entonces, como ellos lo están planteando, yo insisto en que son ellos los que tienen que saber cómo lo hacen. Ustedes, los que están en los gremios, ¿a qué atribuyen que en Colombia exista tanto subempleo o empleo informal que estamos hablando por encima del 50%? Mire, yo voy a decir un par de cosas que de pronto no serán populares, pero lo primero es que en la mayoría de los países donde el empleo es empleo total, usted sabe que empleo total es cuando todo el mundo que quiere trabajar puede conseguir trabajo, y por lo general son cifras por debajo del 5% de desempleo, y siempre hablamos de desempleo. ¿Por qué? Porque hay gente que está o cambiando de trabajo o decidió hacer algo distinto o lo echaron y está consiguiendo. Pero todos esos países tienen una particularidad: es más fácil despedir que contratar, lo que hace que el empleador tenga la posibilidad de correr muchísimos más riesgos. Y al correr más riesgos, contrata más gente, y al contratar más gente, acaba habiendo menos desempleo, y cuando hay menos desempleo, ¿qué pasa? Los salarios inmediatamente suben porque hay competencia por el talento humano. Yo creo que en Colombia el gran problema que tenemos es la rigidez de las normas laborales, que al final tratan de proteger al empleado, pero acaban desprotegiendo. La tasa de desempleo en los Estados Unidos está por el orden del 3 y un poco más, 3%. No pasa del 4. 3% incluyendo los ilegales. Sí. ¿Por qué no hay tanto proteccionismo en Estados Unidos? En Estados Unidos hay un trabajo por las libertades personales. O sea, Estados Unidos siempre se ha enfocado en el tema de que a usted nada lo debía atar. Cuando a usted lo atan, usted no tiene capacidad de tomar decisiones ni tiene movilidad como ser humano. Por lo tanto, los americanos
y muchos otros países lo que han optado es por permitir que las personas puedan tomar sus propias decisiones en el día a día, y lo mismo los empresarios. Entonces usted tiene una persona contratada y le dice, ve, yo mañana ya no te puedo pagar, te pago hasta hoy. Y el señor también te dice, yo trabajo hasta hoy y te entrega el delantal. Entonces lo que usted me está diciendo es que nos están coartando la libertad en Colombia poco a poco. Claro, es que digamos el Estado colombiano se ha dedicado durante muchísimos años a coartarnos muchas libertades de muchas maneras, con la cantidad de instituciones que nos vigilan. Cuando usted tiene una empresa, o digamos un estudio o lo que sea, usted tiene una cantidad de instituciones que lo van vigilando, que la Cámara de Comercio, que la DIAN, que el municipio en donde está usted, en el caso nuestro que estamos en el mundo de los químicos, por ejemplo, la Cuarta Brigada, Indumil, el área metropolitana, o sea, son alrededor de 12 entidades, y todas te vuelven compleja la forma de trabajar. Entonces, ¿qué haces? Cada vez tener menos libertades, tener menos posibilidades de emprender, y lo mismo les pasa a los trabajadores, que la UGTP, que el Ministerio del Trabajo, una cantidad de cosas que pretenden protegerte, al final te acaban tirando a la informalidad, porque vos no tenés tiempo como independiente de estar pensando en cumplir todas esas cosas. Vos lo que necesitas es trabajar y llevar plata para la casa, y que los hijos estén bien y que puedan estudiar. Yo tengo un ejemplo muy bacano, y es una chaza, por ejemplo, aquí al frente hay un caspete de Postobón, y en ese caspete seguramente ese es un empresario o una empresaria, pero no se formaliza porque para ella es imposible el tiempo que tiene que gastar volteando con la DIAN, con la Cámara de Comercio, con la Superintendencia de Sociedades, con todo el mundo. Él no tiene tiempo, lo que va a perder es plata ahí que tiene que llevar para la casa. ¿Quiénes son los abusadores en el sector empresarial? Porque usted sentarse a pensar que un Postobón, un Suramericana, un Nutresa, una Alpina, una Bianca, etcétera, las pocas grandes empresas que hay en este país abusan o esclavizan a sus empresarios, es una mentira absoluta, dicha de un discurso que sabemos de dónde viene. ¿Quiénes son los que están abusando de los empleados? Hombre, la esclavitud se acabó hace muchos años. La esclavitud se acabó hace muchos años, y mientras existan libertades, la gente podrá tomar las decisiones que quiera, de dónde trabajar, cuántas horas trabajar y todo eso. Lo que pasa es que hoy no lo hacen dentro del sistema laboral actual, porque el que quiere trabajar por horas no cabe. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que el 90% o 95%, o inclusive más, de los empleadores en Colombia son buenos empleadores y cumplen con todo. Pero usted no me responde, porque es que uno pensar y uno escucha demasiadas denuncias, digamos desde el ejemplo más sencillo, una empleada del servicio doméstico, no les dan sus prestaciones, no las liquidan. Ahí, desde ese primer inicio, ahí uno ve que hay una desigualdad laboral y no hay una prestación del deber ser. Y de ahí podría usted subir a Famiempresas, medianas empresas, que por no estar, como usted dice, tan legalizadas, pues pueden hacer lo que quieran. Pero yo creo que no son las Famiempresas o las pequeñas empresas, son las empresas que son informales. Cada vez nos tiran a la informalidad, y es el de la tienda que tiene la plata en la canasta, recibe la plata, la mete a la canasta y después ve cuánto sobra, ¿cierto? Ahora, en el tema de las empleadas de servicio doméstico, yo creo que es que no hemos evolucionado con el tiempo. ¿En qué sentido? En que, como todo se ha encarecido, la gente gana más, y eso está perfecto, y eso es espectacular. Las normas laborales no han cambiado con eso, y no han permitido que ellas puedan trabajar por horas, o puedan partir su jornada y trabajar en 2 o 3 partes, y de esa forma ellas ganar más dinero, y que además de eso la gente las pueda contratar de una forma mucho más legal. O sea, yo siempre he pensado que ese tipo de gente debería poder recibir el total de lo que devenga, e ir ella como independiente a cubrir sus necesidades de seguridad social. Eso sí, cobrársela al empleador, al que paga los servicios. Voy a ser muy incisivo con este tema, y es, si el panorama es así como usted lo está diciendo, entonces, ¿por qué hacer una reforma? ¿Por qué los sindicatos se están quejando? A ver, yo ya vi un par de sindicatos, la CGT, por ejemplo, no está tan cercana a la reforma en este momento, es uno de los sindicatos más importantes.
Encontré por ahí otro sindicato que se llama OTIPEC, que trabajan en el sector petrolero, y ellos también están en contra de esta reforma, porque consideran que si no hay empresas no hay cómo pagarle a los sindicatos, si no hay empresas no hay cómo cumplir con todas las cosas que están pidiendo. Entonces, realmente esta reforma, y lo vuelvo a decir, Colombia necesita una reforma laboral, ¿cómo no la va a necesitar un país que tiene esta informalidad? Pero esta no es la reforma debería ser para tratar de simplificar los procesos para que la gente se pueda formalizar, para incentivar a que la gente se pueda formalizar, para dar la flexibilidad de que las personas puedan trabajar por horas. Lo que usted me está diciendo es Colombia necesita otro tipo de reforma Sí, que señor. incentive la construcción de empleo. Pero entonces, lo que le entiendo a usted sería entonces, para lograr eso, deberíamos quitarle tanta norma al sector para que se pueda contratar. Pero entonces, en última instancia, terminaría perdiendo aquel que busca empleo. No, el que terminaría perdiendo es, realmente yo creo que no terminaría perdiendo nadie, porque lo que encontraríamos es que no hay esas protecciones excesivas que de hecho ya existen. O sea, el que quiera sindicalizarse hoy se puede sindicalizar, pero ¿por qué van a obligar a todo el mundo? Porque todo el mundo tiene que estar bajo ese mismo régimen o bajo ese mismo nivel de protecciones que van en contra del empleador, que es el que corre el riesgo. No, aquí no se va. En ese escenario, por ejemplo, en este momento hay una propuesta de un representante de el Putumayo liberal, Carlos Ardila, y de otro representante de la U, que son unas propuestas alternativas. Esas están conciliadas con el Observatorio Laboral de la Javeriana y realmente lo que buscan es la formalización del empleo a través de la flexibilización. Entonces yo no digo que no se tenga el servicio de seguridad social, que no se tenga la salud, que no se tenga una cantidad de cosas, pero lo importante es que se pueda definir eso de forma flexible y que vaya incluido entre la prestación del servicio. Porque hoy en día una persona que trabaja medio tiempo no puede cotizar medio tiempo, solamente puede cotizar tiempo completo. ¿Para usted qué es formalizar? O sea, ¿cómo formalizar a una persona que tiene una chaza, a una persona que vende mangos o que vende frutas en la calle que hasta bien le va con eso? Mire, la formalización hay que verla desde dos puntos de vista, desde la formalización del negocio como tal, donde sería si declara, si no declara, si vende por encima, si genera factura, etcétera. Que eso ya de por sí es una complicación para ellos. La segunda es la formalización laboral, que es de la que estamos hablando hoy. Y en la formalización laboral del independiente, porque yo los tiendo a ver a ellos como unos autónomos, unos independientes, unos empresarios. El de la chaza de chicles es tan empresario como puedo ser yo. ¿Por qué? Porque tiene compras, tiene ventas, tiene cartera, tiene transformación, tiene una cantidad de cosas. Y hay veces le vuelan sin pagar. Entonces, igual de empresario. El problema, y yo creo que la forma de formalizarse como independiente sería con la flexibilidad en la planilla pila. Es decir, venga señor, ¿usted qué quiere pagar? Es que resulta que yo no quiero estar en el Sisbén, sino que quiero estar en una prestadora de salud privada. Entonces va y paga el porcentaje de la planilla pila, como era hace unos años, el porcentaje de la seguridad que es solamente para salud. Dice, ¿sabes qué? Me sobra una platica. Ya cubrí los gastos básicos de mi casa, como es un independiente, ya pagué el colegio de los niños, ya hice tal, todo esto. ¿Sabe que me sobra una platica? Voy a pagar la mitad de la pensión, ¿cierto? Hombre, y a mí me interesa o no me interesa ir a Sopetrán de paseo, entonces, sí, entonces voy a pagar la caja de compensación. Y así sucesivamente. Lo que tenemos que darle a la gente es la flexibilidad de tomar las decisiones de qué hace con su dinero, porque es que ellos se lo ganaron con el sudor de su frente. La ministra se atrevió a decir que esta reforma no era para generar empleo, era para ratificar los derechos laborales de los empleados en Colombia. Si uno se fuera a hacer un análisis comparativo en la región, ¿los privilegios de los trabajadores colombianos son buenos o malos comparados con Ecuador, Perú, Argentina o Chile? ¿De cuáles trabajadores? Porque depende, o sea... Del formal. Del formal. Del que trabaja en una empresa donde hay más de 100 empleados. Tiene condiciones relativamente buenas y unas protecciones importantes. Entonces, usted mira, al final yo creo que tampoco son tan felices
porque el empleador en el salario mínimo paga 1.900.000 pesos, mientras el empleado recibe 1.300.000. Entonces hay una brecha grande de una plata que me imagino que algunos de ellos quisieran tener en su bolsillo para definir cómo se la gasta. Sin embargo, pues digamos que es un sistema que cuando funciona tiene unas protecciones muy importantes. El sistema de salud colombiano, por ejemplo, ha sido demostrado que es un buen sistema de salud. Funciona, tiene acceso para todo el mundo, la gente fácilmente puede hacer que la atiendan, etc. Ahora, hay grandes desigualdades. El 85% de la gente en el mundo rural está descubierta del servicio. ¿Y está descubierta por qué? Pues porque el sistema no es incluyente. Pero la reforma habla más de las ciudades, o sea, son dos temas completamente diferentes. Sí, señor. Y esa reforma no los tiene claros. Los metió todos en el mismo saco. Claro, los mete a todos en el mismo costal. Es más, los mete a todos en el mismo costal como que todos fuéramos trabajadores de, no sé, de Ecopetrol y fuéramos afiliados a la USO, o que fuéramos afiliados a la CUT. Y eso no es así. Todos los trabajadores de Colombia no estamos en eso. Ahora, esta reforma, y ellos se escudan de una forma muy curiosa, porque dicen, no, es que esta reforma no es para generar empleo. Yo estuve en una reunión con Mafe Carrascal y me decía eso. Me decía, es que esta reforma no es para generar empleo. Esta reforma es para recuperar los derechos perdidos de los trabajadores, de no sé qué, tan, bueno, lo uno y lo otro. Para eso está el Plan Nacional de Desarrollo, que habla de economía, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que le dicen? Economía, bueno, ya le voy a decir. ¿Cuál? No, de los pequeños. Bueno, economía popular, que habla de economía popular. Y entonces, pero el problema es que no han definido la economía popular, no han definido los mecanismos y no han hablado con los pequeños y medianos empresarios de Colombia. O sea, no han hablado con nadie. Entonces, ellos lo que están tratando de hacer es, ideológicamente, cubrir lo que hace una reforma y el daño que va a hacer con otro. Ayer el ministro Bonilla, en la afirmación más extraña que he visto en mi vida, dijo que no era que el empleo se iba a acabar, sino que iba a pasar de formal a informal. ¿Usted puede creer que el ministro de Hacienda salga a decir semejante bestialidad cuando la ministra también ha dicho que esta reforma no va a generar empleo? La ministra estaba diciendo recuperar los derechos de los trabajadores. Tal vez si no fuéramos a hablar de las últimas reformas, se perdió uno de bajar el horario diurno a nocturno hasta las 9 de la noche. Listo, ahí perdieron los trabajadores. Que el fin de semana no se les pagaba, antes les pagaba el 100, ahora les paga el 75. ¿Qué más perdieron los trabajadores que el gobierno le está haciendo tanta bulla o que la ministra está diciendo? Porque, ¿qué más perdieron? No, pues realmente no es que se haya perdido tanto. Lo que sí se perdieron fue en unos años unos empleos formales, digamos que de pronto... No, pero de derechos, no, ya no. No, perdieron en este empleo, sí, perfecto. No. Pero de derechos, ¿cuáles son los que perdieron? Las horas nocturnas. Las horas nocturnas. El pago de los fines de semana en nocturnos, es lo que se perdió. ¿Qué más se ha perdido? Básicamente. Porque ellos hablan de una indemnización de más tiempo. ¿Por qué se quiere llegar a ese proteccionismo tan, no sabe uno, yo lo diría anárquico, de decir, si yo quiero, ya no quiero tener a este empleado, tengo que ir donde un juez? ¿Por qué se pretende llegar? Esto sí es radicalmente sindical de extremo pensamiento. Mire, yo creo que pasan dos cosas. Una, la ministra viene del Partido Comunista, y realmente lo que ellos buscan es ese tipo de proteccionismo, ¿cierto? El proletariado, por así decirlo. Segundo, eso es proletariado. Pues el proletariado es lo que supuestamente en busca de la redención del capital, por así decirlo, ¿cierto? Donde ellos, algunos, piensan desde el dogma comunista que son explotados por el otro. Que ser trabajador es ser explotado. Es ser explotado. Muy bien. Segundo, y quieren dividir eso, y eso no es verdad. En el mundo moderno, los empleados y los trabajadores, los trabajadores son muy cercanos a los empresarios, demasiado cercanos. Eso es prácticamente una familia en la mayoría de las empresas que yo conozco. Ahora, la ponente, por ejemplo, tiene otro tema, es que es hija de un sindicalista, y supuestamente perdió algunos derechos. Entonces están reivindicando los derechos perdidos de algunos sindicalistas en el pasado, yendo a unas normas o a unas formas de pensar en el trabajo que son como de los años 30 o 40 o 50, donde sin duda en las grandes fábricas que empezaron el tema del trabajo en línea y de la fabricación en línea,
Pues claro que había explotación en esa época, es que todavía no se habían manejado los derechos de los trabajadores. Hoy en día en Colombia eso no existe. Es en ambos casos. Es decir, yo trabajo para usted, yo quiero renunciar. Usted dice, no, usted es muy bueno, usted no se me va, vengamos para donde un juez. ¿Es en ambos casos o solamente es cuando yo voy a despedir? Bueno, aquí hay una cosa que podría llegar a ser interesante, es que reviven el preaviso. Al menos usted me va a tener que renunciar y darme un tiempito para que yo lo reemplace. Sí, hoy en día, a mí es que igual me parece que las libertades personales hay que respetarlas. Yo me quiero ir mañana y yo me voy mañana. Sí, pero lo van a sancionar porque no me Pero ha dado vuelvo y le hago la preaviso. pregunta, ¿es en doble camino? No, no es en doble camino. Es solamente el empleador. Es solamente El empleado no tiene que... No, no tiene que justificar absolutamente nada. No tendría que ir Ni a tiene que ir un donde un juez, no. No tiene es el que ir donde un empleado. juez. Muy bien, ¿eso qué temor genera? Esa famosa idea donde sí, pues ya sabemos cómo funciona la justicia en este país. ¿En qué los...? Pues que le quita a usted la primera herramienta de colaboración. Y es que usted ya no puede decidir a quién contrata, cuándo lo contrata y por cuánto tiempo. Entonces usted decide que quiere ampliar su planta de personal y el personal es lo más importante que tiene cualquier empresa, es que es el talento humano y eso que se genera en el conocimiento colectivo del negocio. Entonces usted necesita contratar una persona o dos personas o tres personas, usted ya lo va a pensar dos veces porque ya usted no tiene la posibilidad de correr un riesgo temporal o calculado, sino que el riesgo es eterno, es un matrimonio indisoluble, donde por muchos motivos te pueden o reintegrar a la persona o cobrar una indemnización superior o llegar a un juicio más complejo que no tiene ningún sentido en la relación contractual. Es que cuando vos entras a trabajar conmigo, Nacho, vos estás tomando la decisión por decisión propia. ¿Yo acaso te hice ir a la entrevista? Yo te obligué a firmar el contrato. No, de la misma forma en que se empieza un contrato, de la misma forma se debe terminar. Es que usted vuelve e insiste en la misma palabra. Libertad. Libertad. Y parece ser que eso es lo que se pretende con esto, cooptar las libertades. ¿Por qué, listo, hablamos de esto de ir donde un juez en caso, sería una cosa bastante extraña en ese sentido que un juez dirima que yo quiero ya disponer de este cargo para otra persona? Es lo más extraño y ahí sí, eso vuelve y juega, es una cosa muy, muy extrañamente inequitativa. Sí. ¿Por qué les atormenta tanto a ustedes el cambio del contrato? De que se acaben los contratos a término definido, por término indefinido. En última instancia, usted igualmente hace un contrato conmigo a 6 meses para que yo le instale aquí una red de sistemas o de cualquier cosa, el cableado, sé que eso se demora 6 meses, le doy su contrato por 6 meses. Una vez terminado ese contrato, usted me liquida a mí con todo lo que la ley dicta. ¿Cuál sería el cambio? Hombre, ¿qué tiene que ver? O sea, este trabajo dura 6 meses, ¿por qué me tiene que contratar a término indefinido y después tiene que ir donde un juez para que le diga, señor juez, este señor ya me terminó el trabajo, lo quiero despedir? No, no lo puede despedir si el juez está de malas pulgas. Mire, volvemos a las libertades y es el contrato entre usted y yo. Y debo tener muchas modalidades para poderlo hacer, siempre y cuando cumpla con aquellas cosas que sean de ley, esté de acuerdo o no con que algunas cosas sean rígidas o no. Pero el hecho es que entre más lo volvamos rígido y volvamos un solo tipo de contrato, más desempleo va a haber. Pero uno de los grandes temas es la pérdida del contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Donde usted me presta a mí un servicio y usted va y se lo presta a 2 o 3 empresas adicionales. Entonces eso supuestamente está en este momento perdido. Hemos tenido una pequeña victoria, por así decirlo, y es que se permita el contrato a término fijo renovable hasta por 3 años, ¿cierto? Entonces, esa ecuación que estamos hablando en este momento puede haberse perdido un poco, y es que vos vas a poder renovar 3 veces el mismo contrato, ya la tercera sí tiene que ser definido, pero hay escenarios, por ejemplo, los colegios utilizan mucho el contrato a término fijo por lo larga de las vacaciones, pero ellos le meten todo el periodo, negocian con el profesor. O sea, ellos no están dejando de hacerlo. Están, además de eso, pagando todas las prestaciones sociales y empiezan un contrato en febrero y lo terminan en noviembre, porque es la mejor manera de ellos hacerlo. Entonces, hay que permitir que ese tipo de cosas sean una negociación entre empleado y empleador. Y esto sería para todos. Y le voy a poner un ejemplo puntual. No, le pongo el ejemplo muy sencillo. Un concejal devenga mientras esté sesionando. De resto no.
Entonces, o sea, esta ley no es para todo el mundo, no es para todos los trabajadores, porque igualmente un concejal es un trabajador público. Pues a menos de que lo conviertan en un contrato de hora-labor muy bien definido. Por eso, entonces es como extraño lo que propone el gobierno o los sindicatos frente a esto. Usted estaba hablando ahora de este tema, de esa libertad de movimiento. Ahora uno puede contratar una persona por servicios. ¿Cuánto me cobra usted por hacerme de camarógrafo para esta producción? Mi tarifa es de tanto. Eso sí, pero no me vaya a sacar ahí ni retenciones ni nada, eso se lo suma. El negocio por servicios maduró. Antes cobraban 10 pesos sí. Y ahí había que hacer retención en la fuente, usted tenía que pagar y demostrarme que usted estaba pagando sus parafiscales sobre el 40% de la tarifa. Ya la gente entendió y dijo, no, esto ya no es conmigo. Empezaron a subir la tasa, se volvió dinámico el mercado de los servicios. ¿Cuál es el atentado contra los servicios si una persona puede prestar servicios hoy, en el caso de esta, donde yo trabajo, Cosmovisión, en la tarde en Teleantioquia y por la noche en Telemedellín? ¿Eso se va a acabar según esta propuesta? Pues la va a complicar muchísimo, porque ellos lo que están diciendo es que en ese caso se comprueba que hay un nivel de subordinación. Si usted contrata al mismo camarógrafo todos los tiros, entonces usted lo que va a tener es un nivel de subordinación y supuestamente tiene que hacerle un contrato a término. Sí, pero si una persona, y vuelvo a mi pregunta a Cristian Halaby, es: yo trabajo por servicio y le presto mi servicio a varias empresas. Sí. La reforma prácticamente está diciendo usted no va a poder volver a hacer eso. Más o menos, algo así. O sea, hay una nueva ventana que es un nuevo logro, que es algunos contratos de tercerización por temas no misionales, por objetos no misionales, o sea, que no sea la misión de la empresa. Lo que pasa es que es muy difícil decir que el camarógrafo no es parte de la labor misional de un estudio de televisión. No. Entonces va a ser difícil esa parte de demostrarla. Sí, pero no, porque si yo tengo un contrato de producción para grabar partidos de fútbol los domingos misionalmente, sí, es el camarógrafo, yo lo necesito, pues que yo nada más lo necesito los domingos. Entonces, ¿yo para qué lo voy a tener el resto de la semana? Sí, me voy a entender, sí, es donde enredan las libertades totalmente de las personas. Mire, de tomar elecciones. Todo ese tema, digamos, de la prestación de servicios se ha vuelto un gran generador en Colombia. O sea, realmente es que lo que hay que entender es que la economía y el mundo cambiaron. O sea, esto cambió, esto ya no es rígido. Aquí estos celulares, los computadores, las cámaras, todo cambió. Es que hoy en día la producción de un programa de televisión se puede hacer en este estudio, pero hay gente que lo hace en la casa. Mire, le voy a poner un ejemplo más radical para que pasemos al próximo tema. Vaya, consiga un programador. Vaya, consiga un soldador en una fábrica. Vaya, consiga un soldador. Consiga un soldador. Sí, no los consigue. Consiga un electrónico. Eso no existe. ¿Sabe por qué? Porque son tan cotizados, claro, que y por servicios se la están sacando del Estado. ¿Y qué ha pasado? Que los salarios que ha pasado. Un soldador hoy en día se gana 4 o 5 millones de pesos. Sí, hace un tiempo ganaba el mínimo. Míreme, para cambiar de tema y seguir avanzando en esta reforma, le pregunto a usted rápidamente, ¿qué es lo que más lo atormenta de la reforma? A mí lo que menos me atormenta, y se lo voy a decir sinceramente, es el tema de los dominicales y los festivos. ¿A usted? Me parece que el tema del costo, de ese costo, pues eso se va a ir ajustando y lo va a acabar pagando el consumidor final. Entonces hablemos de precio. Desafortunadamente. ¿Por qué entonces toda esta reforma laboral no se lleva al precio? Pues es que en este escenario va a llegar al precio, pero va a llegar, al menos lo de los festivos y eso, va a llegar al precio. Las indemnizaciones van a llegar al precio. Todo eso va a llegar al precio. El problema es que el precio del producto final sí se va a acabar encareciendo muchísimo más por la previsión de usted no poder despedir o cerrar una planta o cambiar su labor misional porque usted no puede sacar las personas. Eso se va a volver un tema de inflación en la producción nacional, trayéndonos un problema adicional de importación de productos y de ilegalidad. Mire, yo hablaba con unos empresarios el viernes de los importantes que hay en esta ciudad. Me decían, Cristian, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué problema? Se van a acabar los negocios. Le dije, no, se van a acabar los negocios suyos y míos, que trabajamos legalmente y que nos gusta pagar los impuestos y que tenemos a todos los trabajadores en regla.
los que trabajan ilegalmente, los que contrabandean, los que tienen el negocio informal, a eso les va a ir súper bien. Eso nos van a reemplazar a nosotros. Ellos sí saben manejar eso. Usted está dando una alerta muy grande. O sea, podría uno casi que decir que esta reforma laboral lo que está haciendo es premiar a los contrabandistas. Pues eso lo dijo el ministro ayer, diciendo que aquí no era que se iban a perder los empleos, sino que realmente iban a pasar de formales a informales. Y lo mismo va a pasar con esto. Hombre, a nosotros nos pusieron en el mundo del plástico un impuesto adicional. Hay gente que ya no paga el IVA o no cobra el IVA. Ahora no cobran el IVA y no cobran el impuesto, tienen 40% menos de precio. ¿A quién beneficia? Al que sabe trabajar ilegal, Nacho. Hablemos del sector suyo. ¿Y usted por qué entonces no va y monta su planta en Costa Rica, en Panamá o en otro país donde no tengan este problema ideológico de país? Porque eso sería lo responsable desde el punto de vista de la empresa y del bolsillo. Eso sería lo responsable. Pero uno siempre ha mantenido, pues, como ese ánimo de lucha, irresponsable de pronto, pero ese ánimo de lucha y de producir en Colombia. Miren, nosotros en el año 2009 éramos importadores de productos plásticos y químicos. 87% de lo que hacíamos era importado y apenas el 13% era fabricado, convertido en Colombia. Hoy en día la balanza es al revés. Nosotros producimos el 92% de los productos que vendemos, generando empleo aquí en el municipio de Barbosa y en todo el país. Y hoy nos estamos dando cuenta que esa fue la peor decisión que hemos tomado si esta reforma llegase a pasar, ¿cierto? Desafortunadamente para nuestros mismos colaboradores, que les juro que son como una familia. Yo les quería contar una historia súper bonita de la pandemia, de la gente de nosotros. Eso fue un espectáculo. Cuando llega la pandemia, yo venía de un viaje en Rusia donde queríamos comprar una máquina para aumentar la capacidad y volvernos mucho más eficientes. Yo vi que esto ya se iba a fregar y que nos iban a encerrar. Entonces hicimos un protocolo antes de tiempo y la gente de las oficinas no volvió a la planta, la gente de la planta no. Y entonces cuando ya nos encerraron, armamos una serie de dormitorios en todas las oficinas y alquilamos 2 fincas en Barbosa. Y armamos unos dormitorios y le pedimos a la gente que se fuera a vivir a la planta. Y Nacho, vivieron los 3 primeros meses. A los 3 primeros meses hicimos una reunión, ya fuimos los de la oficina y dijimos, venga señores, ustedes ya se pueden ir para la casa, tranquilos, esto, aquello. Nos dijeron, por favor no nos saquen, déjenos otros 2 o 3 meses aquí, que la empresa y nosotros estamos cuidando a nuestras familias, no se ha enfermado nadie, la productividad ha aumentado, nos ha ido bien. Creímos que nos íbamos a quedar sin trabajo y no nos quedamos sin trabajo. Hicieron una camaradería tan bacana. Y si les montamos un casino para que la gente tuviera buena alimentación, se les hacían las cosas del Día del Padre, nos compartíamos todos por Zoom las cosas que iban pasando. Eso fue espectacular. Mire, las empresas en Colombia son familias, hombre, y además de eso, el 88% del empleo lo generan las pequeñas y medianas. ¿Cómo no van a ser familias que esta gente no tiene su vida resuelta, como creen los que están haciendo esto? Hace un momento me decía que no le preocupa eso el incremento de las horas. Probablemente muchas personas que lo están escuchando en este momento del sector hotelero, de entretenimiento, no están de acuerdo con usted, porque realmente la caja se los mueve el fin de semana. Y vuelvo al precio. Muchos pensarán, o el gobierno podrá estar pensando, pues no importa, o los sindicatos, que suban el precio. O sea, a mí mis trabajadores les va bien, suban el precio. La teoría es muy sencilla. Si un trabajador gana más, va a gastar más. Esa teoría está mandada a reevaluar en las grandes economías del mundo. Eso no es directamente proporcional. ¿A usted no le preocupa eso? Porque de pronto usted no trabaja los fines de semana. No, claro. Ni nocturnos, pero un hotel que tiene grande o un hotel que tiene que tener 10, 12 personas durante 24 horas ahí metidos, o un restaurante, pero vuelve y juega. Subámosle el precio. ¿Qué va a pasar? La gente ya no está saliendo tanto en este momento. La gente, como está de caro, ya no. Tenemos muchas cosas. Se está reduciendo. Mire, tenemos muchas cosas. Uno, la reforma tributaria le está pegando a la gente, porque ya subieron los precios de los pasajes aéreos, ya tenemos una serie de cosas que están afectando y que ya subieron los precios. Yo no es que no me preocupe, no es que no me preocupe ese tema. Lo que digo es que es menos grave que la falta de flexibilidad para manejar el negocio, obviamente, pero yo creo que es que los salarios en Colombia tienen que subir a base de competitividad. Cuando yo tengo todos los hoteles ocupados,
y tengo el 100% de ocupación o el 90% como hemos tenido en los últimos años, en este no después de estos desastres, pues yo puedo subir las tarifas y las tarifas suben como un algoritmo natural. Eso es clarísimo. Cuando yo tengo desocupación, pues no puedo pagar ni el salario con el incremento del 100, ni tampoco puedo pagarlo sin él. O sea, ahí tengo un problema más grave. Ahora, cuando uno indexa un poquito el tema de costo, pues dice, todavía Colombia con la devaluación que ha tenido, todavía es un país relativamente barato para cierto nivel de personas que vienen. Y yo, por ejemplo, sí trabajo 24 horas. Nosotros tenemos la planta 24/7, cosa que es grave en este caso, y lo tendremos que acomodar en el precio. Y segundo, yo también he tenido restaurantes y sé lo duro que es eso. Ahora, otra pequeña ganancia, y es que ya la hora nocturna no va a empezar a las 6 sino a las 7. Vamos a tratar de retrasarla aún más. Yo creo que aquí va a haber que buscar que acumulen los proyectos y encima de eso, de insistir y unirnos. Pero unirnos entre los distintos gremios, distintas cadenas productivas para hacer la presión fuerte. ¿Qué le gusta de la reforma? ¿Qué me gusta de la reforma? La verdad es que entre más la leo, menos me gusta. Pero digamos que el preaviso podría ser lo único que medio se acerca. ¿Y qué es lo que más le disgusta? Lo que más me disgusta es la terminación de los contratos de trabajo y la posibilidad de que todo el mundo acabe sindicalizado aún sin quererlo. Muy bien. Bueno, y el tema de la discriminación. Hay un artículo sobre discriminación donde la prueba negativa está en el empleador. Entonces el empleado puede decir, no, es que Nacho a mí me echó de Cosmovisión porque mi nombre era de ascendencia o de descendencia árabe, ¿cierto? O porque no le gustaban las corbatas de rayas. Sí, señor. Y usted tiene que comprobar ante el juez que no es así, yo no tengo que hacer más. Usted tiene que demostrarlo. Claro, yo me puedo declarar acosado por mi empleador y vaya la pelea y ahí se mete usted en un limbo jurídico que puede durar varios años. Pero es que lo curioso es que ahí lo dice en el proyecto, dice, el empleado no tiene que tener la carga de la prueba, sino el empleador. Esta reforma todo indica que de pronto hay unos convenios con el gobierno en la actualidad, donde dice saquemos reforma pensional, saquemos reforma a la salud y esta la aplazamos para el año entrante y vamos haciendo pactos. Esos son los rumores que hay. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que el gobierno ya la presentó y ya hay un borrador de ponencia. Es más, hay 3 ponencias en este momento en el escritorio de Ahmed Escaf. Hay una ponencia negativa de Andrés Forero y de otra representante de la U, no, de Cambio Radical. Hay el proyecto de ley alternativo de Carlos Ardila y hay el proyecto, la ponencia positiva de la U, que es diferente. Ellos tienen afán de pasar este proyecto. La ministra quiere sí o sí pasar este proyecto y lo mismo la ponente. Yo veo es un poquito enredado cómo van a hacer ellos para no acumular los proyectos, porque lo que están tratando es de no acumular. Digamos que la presentan, sigue su trámite y pasa. Muchos empresarios y gremios están diciendo y hablando de cuánta cantidad de empleo se perdería en el país. De hecho, hay un estudio en la Universidad de Antioquia bastante fuerte en ese sentido. ¿Cuáles son las proyecciones de ustedes en pérdida de empleo formal en el país? Mire, Fedesarrollo tiene un estudio, pero a mí me gusta pegarme del Banco de la República. Es que el Banco de la República, al final, es un ente independiente que es parte del Estado colombiano, ¿cierto? Y son los que mejor monitorean la economía y la tienen que monitorear. Inclusive ahí, aunque eso no tenga relevancia, hay un hijo del ministro, tienen seguramente vistas ideológicas diferentes, pero dice que se van a perder por efecto de la reforma 480.000 empleos formales. En puntos de desempleo, 5%. 5% adicional de desempleo. O sea, pasaríamos de una tasa del 12-13 al 16-17. Al 16-17, que es bastante complejo, es casi que donde estábamos en la pandemia. Gravísimo. Y el desempleo que tuvimos en los años de Pastrana. Eso hacía muchos años no vivíamos algo así. Doctor Halaby, por último, ¿es usted de izquierda o no es de usted de izquierda? En un programa de televisión nos cogió la noche, el doctor Jorge Gómez lo metió usted en una consulta y muchos
se preguntaban, pero ¿cómo así? Este señor es empresario, nunca ha sido de esta línea ideológica. ¿Cuál es su explicación frente a esto? La explicación es muy sencilla. Yo no soy de izquierda. O sea, yo sin duda, en mis años en que estudié ciencia política, leí muchísimo de la izquierda y llegué a la conclusión del ¿cómo era? El que no ha sido comunista a los 20 no tiene corazón y el que a los 40 no ha dejado de serlo no tiene razón. Yo soy un amante de las libertades personales. Yo creo que nadie tiene que interferir en la posibilidad del ser humano de convertirse en lo que quiere y puede ser. Sin embargo, efectivamente yo he tenido unas conversaciones con Jorge, que es un amigo, y así como tengo amigo a Jorge, tengo muchos buenos amigos en la derecha. Yo creo que en Colombia está muy mal definido lo que es izquierda y derecha. Y yo creo que hay que redefinir más las cosas desde quién es gente buena y quién es gente mala, con qué personas usted puede conversar y con qué personas no puede conversar. Yo he tenido conversaciones con él porque es una persona decente, porque es una persona íntegra que estuvo en el Congreso, con la cual tengo acuerdos y desacuerdos ideológicos grandes. Sin embargo, yo creo que uno solamente construye, Nacho, con las personas que piensan distinto. Usted está en una mesa con 7 personas que piensan igual, está perdiendo el tiempo. Es mejor que abra una botella de whisky y se ponga a hablar pendejadas o de aguardiente, que es lo que me gusta a mí. Pero usted, o eso es simplemente para que nos aplaudamos entre todos como O focas. sea, usted no va a estar en esa consulta. Yo no voy a estar en esa consulta. Usted sigue en el sector privado. Yo sigo en el sector privado. Yo lo que sí acepté es, y a donde me inviten, para que usted me invite también, a donde me inviten a foros, a hablar de Antioquia, a hablar de Medellín, a hablar de empresarismo, a hablar del proceso que hay en estas ciudades, buenísimo. Esa consulta era para el tema de gobernación de Antioquia, que a mí me gustaría algún día, puede ser. Yo estudié ciencias políticas, yo soy economista, me encanta lo público y creo que en lo público tenemos que participar sí o sí los empresarios. Nos hemos alejado mucho y ojalá uno pudiera contribuir. Habemos algunos de nosotros que nos encanta el servicio, no ser servidos, porque también a la política ha llegado toda la gente que quiere es que el puesto le sirva a ellos. Yo creo que nosotros tenemos que servir, tenemos que tener vocación de servicio. Y las ideologías son bastante complejas. Cuando uno se sienta a escuchar en la actualidad lo que se promueve en América Latina, en este nuevo ideario en el que estamos, hay un ejemplo que es particularmente extraño. Son los grandes defensores de las libertades de género. Ustedes ya saben qué es eso. Hay más de 32 géneros, hombres que por la mañana quieren ser hombres, por la tarde quieren ser mujeres, y de ahí para adelante lo que ustedes quieran. Pero cuando se pasa la hoja, esas libertades se acaban. Es muy extraño. Cuando ya empezamos a hablar, la salud la tengo que controlar yo desde el Estado, todo lo que pase con los empleados lo tengo que controlar yo desde el Estado, el sector privado no puede participar en las pensiones. Ahí es donde uno no entiende, libertades hasta un punto, pero vamos a coartar esas libertades en otro. Quedan dudas grandísimas en esto. Veremos a ver qué pasa con la reforma laboral. Inquietos muchos empresarios, inquietos muchos empleados, felices los sindicalistas, y el problema de esto es que solo el tiempo te dirá cuál fue la verdad, cuando miremos esas cifras, si crecieron o decrecieron. Eso solamente lo dice el tiempo. Pero, por otro lado, tenemos ejemplos ya vistos en otros países. Para nada es desconocido por muchos lo que está pasando en Argentina. ¿Para qué hablar de Venezuela? Reconocido a nivel mundial. ¿Qué vamos a hablar de Nicaragua? ¿Qué está pasando en México? Hay ejemplos que demuestran que esto realmente es muy crítico. Esto es peor que ganarse la lotería y no sabe uno si se la gana o no. Pero vuelvo y digo, el tiempo dirá. Don Cristian Halaby, gracias por haberme acompañado aquí en un podcast que se ve. Nacho, muchas gracias por la invitación. Yo quiero decir, como para cerrar, 2 cositas. La primera es, aquí no hay que mirar las cosas sino desde el sentido común. O sea, en términos generales tenemos que buscar sentido común, libertades personales, desarrollo, porque es lo que los empresarios y los trabajadores de Colombia queremos. Nosotros queremos un país de ricos, un país rico, un país donde todo el mundo tenga oportunidades de emprender, de salir adelante
de producir y donde el Estado se meta con ellos lo menos posible. Segundo, tenemos que buscar que afloren y que salgan todos esos nuevos liderazgos que están por ahí, todas esas personas que con un sesgo o con otro puedan aportarle a esta sociedad. Yo creo que ya tenemos gente muy buena, tenemos cercanía con todos los que han estado dirigiendo, digamos, esta ciudad y este país, pero tenemos que encontrar gente nueva porque es que el futuro no se vive del pasado, el futuro se vive de lo que nosotros construyamos hoy, Nacho, y tenemos una responsabilidad muy grande porque este país está en el filito, y Antioquia y Medellín también están en un filito, o se tiran para un lado o lo recuperamos y se tira para el otro, y depende de nosotros, ya no podemos simplemente escondernos debajo de la cama esperando, sino que tenemos que darle el frente a este tema, el frente al tema económico y el frente también al frente político, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Para mí, siempre un placer. Muchas gracias.